Estaba diciendo simplemente la bienvenida a todos y nada, y trasladarte a Raúl. Muy gracias por indicármelo la palabra para como presidente de Forética, presidente del Consejo Empresarial Español para el Desarrollo Sostenible, presidente de Manpower Group, pues nos traslades, nos inaugures desde luego este encuentro. Gracias. Pues oye, gracias, muchas gracias Germán y buenos días a todos los que estáis hoy aquí con nosotros siguiendo este encuentro. De verdad, desde Forética estamos muy satisfechos de la buena acogida que ha tenido, ¿no?, esta convocatoria de hoy, ¿vale? Y os agradecemos de verdad vuestra participación y yo también quiero agradecer a todo el equipo de Forética por los que haga posible estos encuentros de nivel, ¿no?, donde estamos llevando, ¿no?, la sostenibilidad y la responsabilidad social empresarial probablemente a otro nivel, ¿no?, con un compromiso todavía mayor y es, como sabéis, ¿no?, nuestra misión en Forética integrar los aspectos sociales, medioambientales y, por supuesto, de gobernanza, ¿no?, de buen gobierno en la estrategia y en la gestión de cada uno de vosotros, de cada una de vuestras compañías y vosotros liderando, ¿no?, efectivamente desde vuestras compañías esta transformación, ¿no?, que atiende a los criterios ESG y que sin duda hoy probablemente se está convirtiendo, yo escribía hace un par de días en español, ¿no?, precisamente que probablemente estamos ya en estos criterios ESG y la sostenibilidad prácticamente asistiendo, ¿no?, a una supervivencia de cualquier compañía en los próximos años a través de los tres. Con lo cual, yo decía, bueno, pues efectivamente, ¿no?, la digitalización o la calidad hace unos años eran el eje de transformación, pero probablemente hoy la gran transformación es precisamente la sostenible, ¿no? Y yo creo que esto es un gran mensaje. No nos vamos muy lejos y a principios de año el Foro Económico Mundial, como todos sabéis, pues hizo un informe de riesgos globales donde seguían apuntando, ¿no?, los dos más importantes, los medioambientales y los sociales, seguían dominando las preocupaciones de nuestros millones de ciudadanos en el mundo, incluido, lógicamente, estos 2 años casi terceros de la pandemia, al que añadimos, ¿no?, la grave situación que todos estamos viendo en Ucrania, que nos estamos movilizando desde empresas, organizaciones, sociedad civil, ¿vale?, para también desde Forética, desde luego, mitigar los efectos pues tan negativos, ¿no?, de este conflicto y que yo creo que estamos pues en esto, ¿no?, en esta etapa clave que es una llamada década de la acción, ¿no?, es decir, donde de verdad hemos trabajado mucho en la teoría, pero ahora estamos en la acción, ¿no?, en realidad que las cosas pasen, ¿no? De ahí que estos desafíos tan urgentes como los que estemos viviendo con la pandemia o con la propia invasión de Ucrania, pues necesitamos todos, ¿no?, actuar más rápidos juntos y liderar las transformaciones críticas que tenemos por delante, ¿no? Entonces, de ahí que nosotros digamos, ¿no?, que no es solo o no es suficiente poner, digamos, los criterios ESG, sino también poner a las personas en el centro de nuestra acción, ¿vale?, de manera que a través de los planes y proyectos, indicadores de impacto que tenemos, podamos acelerar y poner acento en la S social en estos momentos, con los dos grandes avances que hemos tenido históricamente en la parte de la E, medioambiental, naturaleza, y en la parte de G, de gobernanza y de principios de gobierno, ¿no? Bueno, yo creo que hace escasamente 2 semanas, ¿no?, tuvimos aquí, y esto es una buena muestra, ¿no?, de lo que estamos haciendo desde Forética, al Consejo Empresarial Español para el Desarrollo Sostenible, órgano que, como sabéis, lidera Forética y compuesto por 40 presidentes y consejeros de muchas de las compañías que estáis aquí hoy con nosotros, ¿vale?, y que nos hemos unido, ¿no?, con el objetivo de generar una estrategia conjunta, una estrategia de país que eleve, como decía antes, la ambición y el compromiso respecto a los retos ESG, ¿no? Es decir, que yo creo que nos estamos poniendo al frente y de ahí que hoy es un día importante, ¿no?, porque quizás el día 23 de marzo hicimos una declaración y una aprobación de la visión, pero hoy es un día también donde vamos a hacer esta presentación de la hoja de ruta de una manera mucho más detallada, mucho más visible, de manera que yo el otro día cuando decía de otros presidentes, y además tenemos un toolkit, una herramienta para los CEOs, y todos empezaron a abrir sus carpetas, donde efectivamente intentamos aterrizar muy de manera país, muy concreto, ¿no?, sobre España, esa visión del World Business Council for Sustainable Development, que como sabéis ha estado trabajando en esta visión mucho tiempo,
pero que hemos hecho en los últimos 6 meses con muchos de vosotros que estáis aquí hoy y con el equipo de Forética, una traslación creo que bastante, yo diría, de caso de éxito, ¿no? Decía Germán, nos decía la presidenta del Consejo, bueno, de caso de éxito, en este caso, para que esa visión, pues, de verdad tenga ese objetivo de ayudar al desarrollo de las acciones en estas transformaciones sistémicas, ¿no? que estamos asistiendo todos, de manera que, bueno, pues podamos, ¿no?, mejorar la vida de más de 9.000 millones de personas dentro de estos límites planetarios que llevamos tiempo hablando, ¿no? Como Germán va a contar un poco más en detalle, bueno, se trata de verdad de una guía muy estratégica, también ambiciosa, pero también muy aterrizada, ¿no?, de cómo las acciones pueden contribuir a esta reconstrucción sostenible de nuestro planeta, ¿no? Yo creo que uno de los puntos, ¿no?, que para nosotros fue más visible y más, yo diría, más que más nos gustó, ¿no?, de traer al Consejo aquí precisamente a nuestra Talent Tower, fue ese compromiso, ¿no?, que expusieron, ¿no? Yo les decía, hacía tiempo que no asistía a 2 horas de reunión donde prácticamente no existían los móviles y donde de verdad todos estaban escuchando las distintas acciones que vosotros, que sois los líderes que estáis liderando la sostenibilidad en vuestras compañías, vuestros presidentes ponían en su boca, lógicamente, con orgullo todo lo que estáis liderando, y yo creo que hubo muchos aprendizajes, ¿no? Y de ahí que para nosotros, que hoy estéis vosotros aquí, los verdaderos líderes, ¿no?, de la sostenibilidad, que tenéis el mandato, ¿no?, y que tenéis la confianza y desde luego el reto, porque yo creo que también esto hay que considerarlo un gran reto, ¿no?, de liderar la sostenibilidad en vuestras compañías, pues estamos de verdad apoyándonos los unos en los otros. Una de las cosas que decían los presidentes y los CEOs era de qué manera, ¿no?, podemos establecer esas alianzas, esas grandes colaboraciones, ¿no?, que más que nunca son necesarias para que podamos aumentar la ambición, que como sabéis son el triple A de nuestra estrategia y de nuestra visión en Forética, aumentar la ambición, acelerar la acción y potenciar las alianzas, ¿no?, de manera que nos resulte a todos más fácil, dentro de los retos, hacer esta transformación al 2050. De manera que tenemos también un reto que empieza hoy, que es trasladar la visión al conjunto de España. De ahí que hoy para nosotros, trasladarlo a vosotros, sea nuestro primer o segundo día, ¿vale? Y a partir de aquí emprenderemos también, como decíamos con el Consejo hace unas semanas, a hacer una traslación y una presentación de esta visión en distintos estamentos institucionales, en distintas todo un proceso de relaciones institucionales que llevamos a cabo precisamente con la ayuda del Consejo y con la ayuda de los CEOs y presidentes. Con lo cual, bueno, yo creo que gracias de nuevo por estar aquí, por atender, ¿no?, a esta importante segunda fecha, y a partir de aquí, Germán, dejo en tus manos de verdad que podamos entender y trasladar también, como decíamos, a la gestión diaria y a la estrategia diaria esta visión 2050 a cada una de las compañías que tenemos hoy aquí, más de 200 que conforman los líderes de Forética. Gracias, Germán, y un saludo a todos. Pues muchísimas gracias, Raúl, y nada, efectivamente, yo que tuve el privilegio, ¿no?, de estar, ¿no?, en esa reunión como secretario del Consejo, ¿no?, y desde luego agradecerte tu liderazgo y no ha sido fácil agrupar, ¿no?, a presidentes, CEOs de compañías, ¿no?, con una visión conjunta y desde luego lograrlo, ¿no?, y ese día que lo vivimos en la Talent Tower ha sido fantástico, pero ahora obviamente pues toca trabajar y ponerlo en acción, ¿no?, y empezamos hoy, ¿no?, en toda una sucesión de acciones que, empezando por los socios de Forética, nos habéis demandado para trasladar esa comprensión de lo que supone la visión 2050. Nos preguntabais, ¿no?, posteriormente de la sesión, cuáles han sido los antecedentes, cuáles son los puntos destacados, ¿no?, de la visión 2050 y cómo puede ayudaros de alguna forma a complementar o a repensar vuestras estrategias de cara a los próximos años. Así que voy a hacer una breve presentación y luego enseguida abriremos el turno de preguntas. Obviamente no da por extensión de tiempo a explicar en detalle cada uno de los puntos, pero yo sí creo que es un aperitivo muy interesante para que comprendáis tanto las herramientas que vamos a poner en disposición, la propia visión 2050, que la tenéis en inglés, la tenéis en español, es un documento yo creo que
muy interesante y muy autocomprensivo, es largo, tiene en torno a 120 páginas, por eso, como decía Raúl, hemos establecido este CEO Toolkit, ¿no? Una herramienta más concreta para, desde luego, los que estáis en el día a día, podéis rápidamente capturar lo mejor de ello. Pero vamos adelante con esta primera, digamos, traslación de los antecedentes. Comentaba Raúl que nosotros desde hace ya unos años formamos parte del World Business Council, que es una organización de referencia global en el ámbito de sostenibilidad. Es una organización liderada por presidentes y consejeros delegados, igual que el consejo dentro de Forética. Y aunque el World Business Council puso sobre la mesa una primera aproximación en el año 2010, creo que esta aproximación de 2020 es una referencia, bueno, pues desde luego mucho más aterrizada en el contexto actual y que puede ser la base, desde luego, de reflexión dentro de las empresas de una forma, desde luego, muy tangible. ¿Qué ha hecho Forética? Pues en las diferentes reuniones que ha tenido el Consejo, empezando por el año pasado, donde, desde luego, se conjuró, ¿no?, un grupo de presidentes y consejeros delegados para empujar de forma decidida esa comprensión y ese compromiso con la sostenibilidad en España. En la segunda reunión, bueno, pues han traído, desde luego, esa visión que forma parte, muchos habéis participado, los que estáis escuchando, en un proceso de trabajo que en España ha supuesto desde junio del año pasado hasta febrero, prácticamente 8 meses, en las cuales hemos podido analizar con los equipos de diferentes empresas si esa visión global que proponía el World Business Council tenía sentido en nuestras empresas, en nuestro contexto actual, y qué elementos, y así fue en esa visión aterrizada a través del toolkit que presentamos, qué elementos, ¿no?, se generan algunos aspectos distintivos y que considerábamos que eran interesantes incorporar en la visión 2050. El proceso, desde luego, ha sido muy amplio. Hoy lo vamos aterrizando en cada uno de los países, porque en nuestra red global, pues en cada uno de los países en los que está presente el World Business Council o sus aliados, ¿no?, como Forética, pues estamos, desde luego, trasladando esta comprensión para hacerlo, desde luego, cada vez más grande. Ha habido reuniones, tuvimos la oportunidad de Forética participar muy activamente en Lisboa, en la de Montreux, en Suiza, que anticipó la de Davos, o en las que se han celebrado en el ámbito latinoamericano, más cercano por idioma, pero en cada una de ellas hemos puesto, desde luego, en común el conocimiento de muchísimas personas, empezando por las áreas de sostenibilidad de algunas de las principales empresas globales, los propios equipos de World Business Council, las organizaciones como Forética, o un comité asesor, de los cuales, bueno, durante los últimos 2 años, en nuestro foro anual en ESG Spain, habéis ido viendo que estaban presentes John Elkington, Jeffrey Sachs de la Universidad de Columbia, Nigel Topping, que era el Climate Champion de la última COP en Glasgow, el director general de WWF, por ejemplo, desde el punto de vista de las ONGs o del World Economic Forum. Bueno, diferentes agentes más allá de las propias empresas que también han incorporado su input para, bueno, pues para que el día de hoy tengamos esa visión, porque lo principal de todo es que tendría que ser una visión compartida, una visión, desde luego, global, que en cada país bajáramos. Y ahí, bueno, pues en primer lugar agradecer, desde luego, a los presidentes, consejeros delegados y especialmente a vosotros, a los miembros de los equipos bueno, pues de las 40 empresas a día de hoy. Se ha abierto, desde luego, la ventana para nuevas incorporaciones al Consejo de aquí al final de año, o sea que os animamos, si alguna empresa adicional se quiere sumar hasta 50, hemos abierto esa posibilidad, pero este primer trabajo lo hicimos con estos equipos de las 40 grandes empresas, que se nutrió además del trabajo que realizamos el último año y medio sobre el futuro de la sostenibilidad. Ahí sí que se incorporó también el conocimiento más mayor de las 200 empresas en este momento que forman Forética. Así que ha sido un proceso largo, exhaustivo, pero que al final yo creo que genera un producto muy interesante porque está alineado con los retos en este momento globales, con la comprensión que a nivel global tienen los líderes empresariales en materia de sostenibilidad y con la comprensión que hemos visto que a nivel de España también tenemos.
Para los que quieran, además, en el documento largo, en los que pues les gusta estudiar más, hay 63 referencias científicas, académicas, empresariales, por lo cual os animo, desde luego, a verlo para entender también cada uno de los aspectos, los que estéis interesados más en la metodología de cómo se ha producido. Pero vamos ya a la parte más práctica, y empezando por, desde luego, lo que es y lo que no es la visión 2050. Desde luego no es, porque no podría ser un plan prescriptivo de lo que hay que hacer y lo que hay que hacer a partir de mañana, pero sí es el marco, desde luego, para desarrollar una agenda que sea una agenda que desde nuestro punto de vista, y cuando yo me acerqué por primera vez a esa visión y cuando nos acercamos de los equipos de forética, bueno, pues que es una agenda positiva, es una agenda inspiradora y es una agenda fundamentalmente de consenso, sobre la que líderes de empresas están de acuerdo, y están de acuerdo precisamente con un fin, con una misión, que es acelerar esa transformación hacia la sostenibilidad. Y lo que nos ha ido trasladando a las empresas que han ido trabajando con ellas, porque la reflexión yo creo que ha sido muy interesante, ¿no?, en el proceso entre los equipos y la alta dirección, pues se convierte en un recurso que es pues muy relevante para fundamentar las estrategias de sostenibilidad y de negocio que las empresas pueden tener en este momento, o que pueden crear a partir de ahora, o que pueden ahora renovar a la vista del contexto donde los aspectos de sostenibilidad y las demandas ESG, ambientales, sociales y buen gobierno, cada vez son mayores. En definitiva, es un documento exhaustivo, es pragmático y con visión de futuro, lo cual yo creo que es un punto de vista muy interesante. ¿Qué tiene este documento? Y vamos a ver las 4 partes fundamentales para que, bueno, pues se estructure y podáis, de luego, profundizar en las que consideréis más relevantes. En primer lugar, esa visión compartida, que vamos a ver a continuación, que luego se deriva, como decía Raúl, en unas rutas de transformación y en unas secciones concretas para esta década, ya, porque la visión es 2050, ya empezando esta década, desde luego, se tienen que poner en marcha las acciones correspondientes. Incluye un tercer elemento que es muy relevante desde el punto de cambio cultural dentro de la gestión, que es un capítulo dedicado al cambio de mentalidad necesario para abordar procesos de transformación en materia de sostenibilidad, y algo muy relevante para las áreas estratégicas, y una serie de claves también para involucrar a las diferentes áreas de trabajo dentro de la empresa, desde finanzas, pasando por comunicación o el área de recursos humanos, entre otras, para alinear, desde luego, toda la compañía, desde luego, con el compromiso con la sostenibilidad. Así que vamos a ver estas 4 áreas fundamentales, empezando por la primera, que es esta visión empresarial compartida. Quizá nos lo habéis oído ya comentar desde Forética en alguna ocasión, lo ha comentado Raúl al inicio. Esto es lo que compartimos. Queremos que más de 9.000 millones de personas, que es la estimación de Naciones Unidas, que vivirán en el planeta en torno a 2050, en torno a 50 millones en España, que todas esas personas vivan bien, vivan con calidad de vida dentro de los límites planetarios. Y eso supone, pues, una serie de compromisos y acciones por parte de las empresas para que esta visión se convierta en una realidad. ¿Qué significa vivir bien? ¿Qué significa vivir con calidad de vida? ¿Qué significa vivir dentro de los límites planetarios? Cada uno de estos aspectos hay una reflexión que yo creo que es muy importante comprenderla dentro del documento, para entender, bueno, pues que vivir bien supone tener acceso a oportunidades, vivir con unas condiciones de salud, tener acceso a la formación, al desarrollo, y dentro de los límites del planeta significa además responder, ¿no?, estos retos que, bueno, pues estas compañías, estos presidentes y consejeros delegados, estas personas, ¿no?, hombres y mujeres que ostentan esa posición, pues destacan como los puntos fundamentales en los que tenemos que poner foco. Desde luego puede haber muchísimos más, pero estos 3 aspectos, la emergencia climática, la pérdida de biodiversidad y el aumento de la desigualdad, pues podemos comprender que cada uno por sí solo puede poner en peligro, desde luego, el espacio operativo seguro donde se desarrolla la humanidad, el espacio de cómo funciona el planeta, y, desde luego, cualquier empresa que no se posicione en respuesta a estos aspectos, pues también, en cuanto a su licencia para operar en los próximos años, puede estar más que cuestionada. Además, bueno, hemos visto, sobre todo después del impacto de la COVID, cómo están interrelacionados, desde luego,
todos estos aspectos y cómo, bueno, pues estamos trabajando en ese ámbito, muchos con ellos con objetivos para 2050, para no superar el 1,5 grados, por ejemplo, en términos de emergencia climática, reconociendo que en este momento estamos en un contexto, cuando hemos estado hace unos meses hemos tenido la oportunidad desde Forética de participar en la COP de Glasgow y veíamos, ¿no?, las estimaciones entre el 1,8 grados, los más optimistas, pasando por el 2,4, ¿no?, siempre que se cumplieran todos los compromisos a día de hoy, y bueno, pues hasta otro tipo de estimaciones, quizá no tan optimistas, cualquiera de ellas supera el 1,5 grados y eso tiene una serie de implicaciones, desde luego, en la vida tal como la conocemos y desde luego en la gestión empresarial que estamos viviendo ya en cuanto a demandas por parte de inversores, por parte de reguladores o por parte de la sociedad. Exactamente, quizá no tan se está poniendo tan de manifiesto, aunque cada vez va a ser más relevante, es el ámbito de la pérdida de la biodiversidad. El 50% de la economía depende, desde luego, de los recursos que nos ofrece la naturaleza y los próximos días, en la COP15 que se celebra, ¿no?, en China, vamos a ver, desde luego, bueno, pues un resurgimiento de compromisos, igual que pasó en el 2015 en el clima, que años después van a enseguida permear a exigencias regulatorias, demandas de inversores, exactamente igual que en el caso del clima, y ya estamos viendo, ¿no?, en la presentación hemos estado involucrados hace unos días de criterios de transparencia desde el punto de vista financiero en el impacto en la naturaleza. Bueno, pues todo ese tipo de herramientas que parecían hace años bueno, pues, difíciles de que llegaran, muy alejados de la gestión diaria de la empresa. Bueno, pues hoy, por las razones que traslada desde luego este documento, son aspectos que van tomando una prioridad. Y en tercer lugar, el aumento de las desigualdades. Comentado Raúl al inicio, ese social, somos conscientes, ninguna de las respuestas a estos retos ambientales tiene sentido si no va acompañado, desde luego, con esa reflexión sobre cómo impacta a las personas, cómo poner a las personas primero en nuestras organizaciones, en las stakeholders con los que nos relacionamos, las cadenas de valores, los consumidores, con lo cual hay un punto fundamental en esa reflexión inicial de visión sobre el aumento de las desigualdades también. Un mensaje, desde luego, de alianza, ¿no? Y también yo creo que se trasladó en el Consejo en la reunión de hace unos días, donde necesitamos empresas, gobiernos, sociedad civil para transformar los sistemas y que esos sistemas, ¿no?, esa transformación permita un desarrollo sostenible, próspero e inclusivo. De ahí que, desde luego, esta reflexión no queda aquí, sino que vamos a ir trasladándola y compartiéndola con los diferentes agentes sociales y las administraciones públicas, y una reflexión sobre la urgencia, porque entendemos que la presente década representa esa oportunidad para corregir, quizá la última, para corregir nuestro rumbo y transformar, desde luego, y a veces es complicado, ¿no?, trasladar esta visión, porque llevamos muchos años funcionando de una forma muy similar, hemos crecido con una forma de actuar, pero obviamente necesitamos transformar, como veremos ahora, desde la energía para que esté descarbonizada hasta los materiales para que sean circulares u otros, desde luego, elementos que iremos viendo a continuación. Así que con esta visión, que espero que hasta aquí compartáis, ¿no? Es un buen test inicial, ¿no? Si compartimos, desde luego, esa visión, si podemos ser capaces de contribuir a esta visión de cara al 2050, empezando desde hoy, avanzamos hacia ese ámbito de, bueno, cómo hacerlo, ¿no?, que es probablemente la parte más interesada, ¿no? Cómo tiene que ir esa transformación de sistemas, de los diferentes sistemas alimentario, de las ciudades, el financiero, cómo tiene que ir acompañado por acciones que se concretan luego en la forma de actuar por parte de las empresas. De ahí que esas transformaciones que hemos denominado, bueno, hemos etiquetado como urgentes, como que tienen que ser significativas, se han estructurado en 9 rutas o 9 caminos de transformación hacia la visión 2050.
son rutas que tienen que ser ejecutables en los próximos años y que se deben incluir, como decía, en la agenda estratégica de la empresa. Y como veremos, brinda una serie de sugerencias y creemos también que crea una historia de oportunidades, ¿no? En esa visión positiva, esas oportunidades de transformación, de creación de nuevos productos, de servicios, de transformación de las operaciones para, desde luego, acompañar desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista de los negocios, a esta consecución, ¿no? De conseguir que esas 9 millones de personas vivan bien dentro de los límites del planeta. Con lo cual, estas rutas que ahí están descritas y que ahora vamos a ver alguna con un poquito más de detalle, bueno, pues energía, transportes y movilidad, espacios para vivir, tenemos que transformar también los productos y materiales, los productos y servicios financieros, ¿no? Orientados hacia los aspectos ESG, la conectividad, la salud y el bienestar, el agua o el ámbito de la alimentación y todo ello teniendo en cuenta algunos aceleradores donde digitalización, talento y la parte de la G, que nosotros llamamos la G mayúscula, ¿no? De buen gobierno, una gobernanza que incluya los criterios sociales y ambientales de buen gobierno, tienen que formar parte de la estructura de este desarrollo, ¿no? Desde luego, estas rutas representan los productos y servicios que requieren las sociedades y que las empresas se encargan de proporcionar. Y cada ruta, para seguir avanzando, tiene su propia visión de cómo se puede satisfacer ese objetivo en años 2050, cuáles son las transiciones esenciales que se debe llevar a cabo, cuáles son las 10 áreas de acción que podemos proponer en nuestras empresas y ahí podemos empezar a establecer y a contrastar nuestras estrategias si están alineadas más o menos con esas 10 áreas de acción y estoy seguro que sacar muchas ideas, muchas propuestas ¿no? Desde nuestros equipos para avanzar o contrastar, desde luego, que lo que estamos haciendo está alineado, desde luego, con esta visión. Y hay un apartado también que incorpora esta visión de hacer los objetivos de desarrollo sostenible accionables. Cada una de estas rutas marca también cómo esa perspectiva, ¿no? de adopción por parte de los gobiernos de unos objetivos de desarrollo sostenible puede de alguna forma, como decía, ser accionable a través de los compromisos de las empresas. ¿Cuál es, desde luego, esa visión de cada una de las rutas, ¿no? Y podemos preguntarnos en qué punto estamos ahora y, desde luego, si esta es la visión, de nuevo, que compartiríamos ya ruta a ruta. En cuanto a energía, esperamos un modelo energético sostenible que proporcione energía asequible para todos y cero emisiones netas de carbono. Es obvio que es difícil y más, ¿no? en esta espiral inflacionista en la que nos encontramos, la dificultad de proporcionar energía asequible y, desde luego, no estamos en este momento en el ámbito de las cero emisiones netas de carbono, pero, desde luego, todo el plan de acción de esta década en el que están muchas de las empresas del sector energético que forman parte de Forética y con los objetivos de 2050 es que, desde luego, esta visión sea realizable. Con lo cual, en nuestra partida energética de cada una de nuestras empresas, tenemos que contrastar si estamos, desde luego, alineados con esta visión y en qué momento vamos a alcanzarla. De la misma forma, transporte y movilidad. Esperamos un transporte eficiente, limpio, accesible y seguro para las personas y bienes. Mucho que mejorar todavía para conseguir esos objetivos. Ahora veremos algún detalle sobre alguna de las rutas, como decía, a través de un plan de acción, pero, desde luego, contrastar también hasta qué punto nuestro transporte a día de hoy, si somos una empresa que nos dedicamos a la movilidad, ¿no? Es eficiente, limpio, accesible, o en nuestra logística, en nuestra forma de nuestras operaciones a diario, todavía, desde luego, hay un margen de mejora en este ámbito en el que tenemos que avanzar. Cuando hablamos de espacios para vivir y para trabajar, los espacios, ¿no? Fundamentalmente ciudades, pueblos, ¿no? Nuestras oficinas, nuestras casas, bueno, pues son saludables, son inclusivos, se desarrollan en armonía con la naturaleza y con los nuevos retos demográficos. Aquí hay toda una reflexión, desde luego, que el propio grupo, además, de Forética dentro de ciudades o el grupo de salud, pues va avanzando, ¿no? En esta reflexión interna de cómo hacer operativo, desde luego, y todo el sector, desde luego, infraestructuras, centro de Forética, todo el sector vinculado también no solo a movilidad, sino también al sector inmobiliario,
pues desde luego tiene esa visión de trabajar en estos objetivos de sostenibilidad vinculados, ¿no?, a los espacios donde vivimos. Productos y materiales. Prácticamente muchas de las empresas, fundamentalmente las industriales, y si no, que somos una empresa de servicios, pues al final requerimos productos y materiales para nuestra operativa. Y somos conscientes, el último dato de hace unos meses, relevante, ¿no?, referente al año pasado, es que la circularidad de la economía a nivel global es de un 8,6% solo. Eso significa que solo el 8,6% de los recursos que se extraen de la naturaleza en este momento vuelven, ¿no?, a reutilizarse. El resto, pues lamentablemente, acaban en océanos, en vertederos, etcétera, y desde luego no se vuelven a reutilizar. Hay un área enorme, fantástica, desde luego, de reutilización y optimización de las necesidades de la sociedad, a la vez que permitimos que el planeta se regenere. Desde luego, toda la visión, por ejemplo, que trae el Green Deal en Europa y toda la regulación que va asociada, desde luego, a este ámbito, es algo que está empujando ello. Pero más allá de la regulación, pues, obviamente, una empresa con un compromiso de sostenibilidad va a hacer, desde luego, este viaje en los próximos años y lo está haciendo ya de una forma relevante en esta década. En Forética también tenemos la suerte, ¿no?, de contar con muchas empresas que ofrecen productos y servicios financieros del ámbito tanto, ¿no?, sector bancario, asegurador, y desde luego este es el objetivo, que el capital financiero, los productos y servicios financieros se movilicen para apoyar el desarrollo sostenible. Hoy no está pasando todavía eso. Estamos viendo a través de los fondos Next Generation y las propias propuestas que están haciendo ¿no?, pues diferentes actores, ¿no?, gestores de activos, fondos de pensiones, etcétera, de movilización, desde luego, de estos recursos, que yo creo que es una oportunidad también comprender cómo puedo trabajar, desde luego, con esos recursos para acelerar mi proceso hacia la sostenibilidad, y una oportunidad también para el propio sector financiero para mostrar ese compromiso, desde luego, de apoyo a una economía vinculada a la sostenibilidad. Vamos, ¿no?, a trabajar durante esta década de forma muy relevante también todo el ámbito de la conectividad. Tenemos también muchas empresas tecnológicas que van a facilitar este proceso y que ya lo están haciendo para que esa conectividad sea responsable, acerque a las personas, aumente la transparencia y la eficiencia e impulse el acceso a oportunidades. La tecnología, al fin y al cabo, es neutra y debemos ser nosotros los que, desde luego, propongamos, ¿no?, empujar los aspectos positivos que tiene y reconocer si tiene algún efecto en cualquier elemento, ¿no?, en cualquier aspecto que pueda tener un impacto negativo, pues trabajarlo para darle absolutamente la vuelta en la medida de nuestras oportunidades. Empieza, desde luego, todo el proceso por reconocer el punto en el que estamos, los aspectos de mejora que se pueden hacer y compartir, como estamos haciendo, una visión clara de hacia dónde queremos caminar en los términos de conectividad y, en general, bueno, pues todo el ámbito de digitalización. Hay una ruta sobre salud y bienestar. Vamos a intentar conseguir en los próximos años el máximo estándar alcanzable de salud y bienestar para todos. Está desarrollado en el documento qué significa ese ámbito, cómo se vincula también, como decía, con los objetivos de desarrollo sostenible, pero de nuevo somos conscientes que, sobre todo, en uno de los proyectos que está trabajando ahora Forética, vinculado este año el Grupo de Acción de Salud a la salud mental, cómo, pues, desde luego, podemos mejorar el ámbito de la salud física, y tiene que ver, de nuevo, en esa interrelación también con el impacto que vamos a tener en el ambiente. Hemos vivido estos días unos episodios, ¿no?, de calima, donde a la contaminación, ¿no?, en grandes ciudades se unía, desde luego, este ámbito, generando, desde luego, un reto en aquellos pacientes, aquellas personas que tienen problemas respiratorios, ¿no? Pero es un tema que hoy, estos días, se ha marcado, pero que, bueno, pues tenemos que solucionar en los próximos años y comprender si nuestra empresa, nuestra organización, contribuye a la salud y el bienestar de sus equipos, de los consumidores, de los clientes, a través de sus productos y servicios, o, desde luego, es una empresa que no genera o no contribuye a esa salud y bienestar. Una reflexión muy interesante que también forma parte de esta visión. Dos más, el agua y el saneamiento, desde luego con el objetivo de cara a 2050 de, bueno, pues también regenerar esos ecosistemas acuáticos que sean prósperos
tenemos retos, ¿no? Tenemos empresas del sector también pesquero, con retos desde luego de acceso también, ¿no? De pérdida de biodiversidad, comunidades también que viven cerca de, ¿no? de los litorales y tienen riesgos, ríos, ¿no? Bueno, problemas que derivan en acceso a la alimentación y problemas también de saneamiento, ¿no? En muchos países que también, bueno, pues empresas son capaces de resolver de una forma relevante a través de sus productos y servicios. Y por último, una ruta fundamental, tenemos también la suerte de contar con muchas empresas del sector alimentación comprometidas y ojalá arrastremos a muchas más con un sistema alimentario que avance en esta comprensión regenerativa, equitativa, que produzca alimentos que además de ser saludables sean seguros y nutritivos. Ya están desde luego en ese proceso, tenemos un fantástico sector de alimentación, pero como cualquier otro de los ámbitos, entendiendo estos límites planetarios, debemos trabajarlo de una forma desde luego más ordenada, comprometida y con un foco desde luego de solución en los próximos años. Por poner y por tiempos, no daría tiempo a explicar cada uno de los ámbitos, pero para que podáis tener una comprensión de cómo cada uno de estos aspectos, ¿no? Con estas rutas, por ejemplo, tomamos por ejemplo el producto y materiales, tiene esa visión de cara al 2050, incorpora también las transiciones que consideramos clave que deben llevarse a cabo. Y entre esas transiciones, bueno, pues podemos de nuevo contrastarlo si es algo en lo que nuestra empresa está ya o está llegando tarde o tiene todavía la oportunidad de avanzar, ¿no? Ahí está la primera pregunta, ¿no? Los principios de economía circular de reducir, reutilizar, reparar, renovar y reciclar han sido adoptados por individuos, empresas y gobiernos. Este es un ámbito, desde luego, que vemos, ¿no? Que se va a ir empujando en los próximos años, como decía, sobre todo a través de la regulación, pero la pregunta, desde luego, es si hemos adoptado, desde luego, ya esta mentalidad, ¿no? De principios de economía circular o estamos en ese proceso para avanzarlo, ¿no? Porque es una de las transiciones que tienen que ser claves para lograrlo. Sí, cuando creamos un nuevo negocio dentro de nuestra operativa, incorporar ya los criterios de economía circular, ¿no? En términos sociales, ambientales, de generación de oportunidades laborales, y trabajaremos también este año también desde Forética en toda la parte de Green Jobs y toda la parte que puede surgir. Bueno, pues estamos pensando ya en las oportunidades de negocio y que incorporen los ámbitos de circularidad. Tenemos una comprensión también, ¿no? del concepto de bioeconomía circular, de cómo extraemos recursos también de la naturaleza y, bueno, y cómo conseguimos, desde luego, generar un proceso de regeneración en ese ámbito. Entendemos que para cualquier proceso de economía circular tenemos que entender que no es un proceso aislado, sino que tiene que ir acompañado con esa comprensión de no dejar a nadie atrás, de que sea accesible, de incorporar a nuestros profesionales, desarrollarles, formarles o tener la oportunidad de incorporar a gente joven en esos ámbitos. Somos capaces, ¿no? De comprender que tenemos que ser mucho más eficientes en la reutilización y recuperación de los materiales, evitando el depósito en vertederos. Muchas de las empresas de Forética están ya comprometidas en este ámbito de ser cero residuos a vertedero en el proceso de economía circular. En qué punto, desde luego, estamos nosotros, algo que, desde luego, se irá escalando en demandas sociales, regulatorias y de inversores. Y, bueno, si finalizamos este flujo de residuos que acaba, ¿no? como he explicado antes, en muchas ocasiones en el medio ambiente, y somos capaces de restaurar la naturaleza o adoptamos y acompañamos a nuestros clientes, a los consumidores que servimos, hacia un consumo circular, regenerativo y socialmente responsable, que alinee, desde luego, su estilo de vida, su forma de vida, con los productos y servicios que les podemos ofrecer desde nuestras compañías. Necesitamos las transiciones que, en este caso, no dependen solo ni van a depender solo de las empresas. Necesitan, desde luego,
bueno, pues a la sociedad, a las administraciones, avanzando la financiación en la misma dirección. Con lo cual, desde luego, empujar el mensaje desde organizaciones, desde empresas líderes sobre estos ámbitos, desde luego va a ser muy relevante en esta materia o en cualquiera de las otras 9 rutas, porque junto a esas transiciones claves que tenemos que hacer, aquí se incorporan en cada uno de estos ámbitos las áreas de acción concretas que nuestras empresas deberían hacer ya en esta misma década. Desde luego, algunas ya están en ese proceso, han iniciado, pero si no, se lo aviso a navegantes, y aquí está también, ¿no? En este caso, por ejemplo, que estamos hablando de economía circular, el grupo de acción de Forética en materia de economía circular, para, por ejemplo, pensar que esos nuevos modelos de negocio que se vayan desarrollando, pues incorporan desde luego la comprensión de la economía circular, pero no solo los nuevos, sino que en la actividad actual integramos la circularidad desde el proceso de diseño del producto, el servicio, la salida al mercado, el servicio de postventa, la reparación, la recuperación al final de la vida útil, y más allá de eso, identificar las brechas que en nuestra cadena de valor pueden surgir en cuanto a ese cierre de los circuitos circulares y trabajar para abordarlas. Y uno de los ámbitos que nosotros proponemos de Forética también es esta comprensión de las alianzas, porque es la incapacidad de solos atajar todos estos ámbitos que al final tienen una repercusión que nos excede. Pero nosotros, desde luego, podemos hacer nuestra parte y trabajar junto, y debemos trabajar con nuestras cadenas de valor en ese ámbito. Paso por cuestión de tiempo, ¿no? Más rápido, ¿no? Por alguna más, ¿no? Obviamente, si tenemos capacidad de invertir, ¿no? En innovación, pues que desde el primer momento incorporar los criterios sociales, ambientales y buen gobierno, los criterios de circularidad, en este caso concreto de esta ruta, considerar el valor real de los productos y materiales. Bueno, pues una lógica que igual que se han creado ¿no? Esos precios sombra del carbono en empresas, ¿no? En materia de, ¿no? Como herramienta para reducir emisiones, bueno, pues también podemos comprender cuál es el impacto real de nuestros productos y materiales, y, bueno, pues también trabajar en definiciones y métricas comunes que, de nuevo, a través del grupo de acción de economía circular, en este caso, estamos trayendo esa comprensión y compartimos, desde luego, esas definiciones y métricas comunes que os puedan ayudar. Hay, desde luego, hasta 10 más acciones, y vais a encontrar cada una de ellas al final supone una reflexión muy interesante para un proceso, como os decía, de replanteamiento estratégico, pensar si podemos hacer tic en cada una de ellas, dónde estamos, en qué posición de cada ruta, en cada acción, de una forma más desarrollada, o desde luego tendremos que acelerar algo más. Para acelerar precisamente está el tercer punto de los 4, ¿no? Este más breve, que marca bueno, pues una metodología también sobre los 3 cambios radicales de mentalidad que tenemos que hacer en los equipos de dirección, en las empresas, ¿no? A nivel no solo de gobernanza, también de las organizaciones, y que resumimos en el documento con estas 3 palabras: reinvención, resiliencia y regeneración, que de nuevo podemos constatar si somos una empresa ¿no? que podríamos poner también un tic positivo en esta comprensión, empezando por el ámbito de la reinvención, que es la humildad de reconocer que el modelo de desarrollo está generando impactos sociales y ambientales no deseados. De ahí, desde luego, toda esta reacción que el propio Foro Económico Mundial denomina y ha etiquetado como el capitalismo de los stakeholders. Bueno, pues el capitalismo ha ido funcionando estos años, pero quizá deberemos, desde luego, reinventar algunos aspectos para que, apoyados sobre esta estructura, podamos transformar la forma de actuar de organizaciones para tener en cuenta los impactos sociales y ambientales. En segundo lugar, el ámbito de resiliencia. Y lo estamos viendo en el día a día. La COVID ha sido probablemente, ¿no? Un ámbito de gran impacto a la hora de comprender que tenemos que anticipar cambios, adaptarnos, comprender cuál es nuestra medida de éxito a largo plazo y, en muchas ocasiones, transformar retos en oportunidades. Obviamente, bueno, pues en las operativas encontramos simplemente, ¿no? en los últimos días
pues lamentablemente la guerra de Ucrania, como decía Raúl, bueno, pues a través también de las ONGs que forman parte de Forética, pues según esté interesado estamos también intentando apoyar, y eso supone también unos impactos, una guerra, un proceso inflacionario que, bueno, pues que impide el acceso a productos y servicios de una parte de la población, ¿no? Y que, bueno, pues cuestiona algunas formas de actuar, bueno, pues un impacto de nuevo, ¿no?, que puede surgir de la COVID, ¿no?, en China, y el reto de nuevo de abastecernos con ciertas materias primas. Bueno, todos estos componentes que forman parte de la operativa diaria y que se aceleran, ¿no?, y forman parte de las preocupaciones, bueno, pues supone también este cambio de mentalidad que debemos ser capaces de entender cómo podemos transformar esos retos y oportunidades, y el ámbito de sostenibilidad yo creo que trae una comprensión muy interesante en esas reflexiones. Y la parte de regeneración, que yo creo que es un cambio muy interesante de la propia comprensión, los que lleváis muchos años en esta evolución, desde la ética de los negocios, pasando por la responsabilidad social corporativa, ahora la comprensión de la sostenibilidad y los aspectos ESG. Vemos que empresas han establecido una mentalidad de, bueno, pues yo simplemente hago lo que tengo que hacer o intento hacer algo, pero no causar daño a alguien, y quienes, ¿no?, de una forma más proactiva construyen, ¿no?, una compañía que trata de generar un impacto positivo en el medio ambiente y en la sociedad. Obviamente hay ámbitos donde los límites planetarios están sobrepasados o están a punto de sobrepasarse, pues la naturaleza o el tema de emisiones, esos efectos verdaderos son dos, con lo cual no es suficiente ya no causar daño, ¿no?, sino que tenemos que generar procesos, desde luego, de regeneración de ciertos ámbitos, y en ciertos sectores como la alimentación, por ejemplo, son ámbitos que las empresas líderes, al menos las que forman parte de Forética, ya nos trasladan que están realizando. La visión también incluye una serie de facilitadores para ayudar a realizar esa transformación de mentalidad, que forman parte desde la incorporación de los aspectos ambientales, sociales y buen gobierno a la hora de incorporar cualquier tecnología, de avanzar en cualquier innovación, que siempre exista esa reflexión, desde luego, en la comprensión del avance, que aprovechemos, lo he dicho antes, ¿no?, las finanzas sostenibles y todos estos paquetes que se están poniendo sobre la mesa, con lo cual tenemos que tener un nivel de comprensión de cómo nos pueden ayudar, cómo aprovecharlos para acelerar nuestra transición, que lo que hacemos también tengamos en cuenta ¿no?, esa mentalidad, el impacto que tiene en las personas, en los consumidores, en términos de salud, de formas de vida, ¿no? Yo creo que eso es desde luego un ámbito de gran relevancia, y que también, bueno, pues estemos atentos a las políticas de regulación que ya están en marcha, o que desde Forética bueno, pues también anticipamos, ¿no?, algunos de las grandes conversaciones que están surgiendo en términos de vía de diligencia u otros, que sabemos que van a acabar formando parte de la regulación por ciertas demandas, o incluso en aquellas que todavía no hayan pasado, pues ser capaces de trasladar las mejores prácticas por parte de las empresas a las administraciones, cómo está avanzando, qué está pasando, para que se tengan en cuenta, desde luego, a la hora de avanzar en estos procesos para hacer una transformación, una transición ordenada, desde luego, y que vaya unida, y que se consiga el máximo de implicación por parte de las empresas y de la sociedad. Y cierro, y abriremos luego, si queréis, 10 minutos si alguien tiene alguna pregunta, y si no, vais a tener a disposición a Forética, al equipo, a mí mismo, para los próximos días escribirnos si queréis profundizar en alguno de los puntos, pero os animo, desde luego, a primero leer y tener una comprensión relevante de lo que incluye la visión 2050. El último punto habla de liderazgo para acelerar. Yo creo que es algo que lo comentaba Raúl al inicio, ¿no?, ese CEO Toolkit, ¿no?, esas herramientas que podemos generar a las direcciones, tanto, bueno, pues, al más alto nivel, como a las direcciones de nuestros equipos, para hacer nosotros nuestro trabajo y, por otro lado, compartir con las funciones corporativas clave esta visión de cómo utilizar ¿no?, la visión 2050 en su proceso. Algo que sabemos que algunas empresas tienen más éxito, otras igual no hemos conseguido tanto, y dejar de funcionar en silos, sino trabajar, desde luego, en este ámbito concreto, ¿no? Con lo cual,
trasladarles que estamos ante un marco que es exhaustivo y obviamente no es posible trasladarlo en poco tiempo, ¿no? Y depende también de la capacidad de desarrollarlo de cada uno de nosotros, pero yo sí lo que os animo a saberlo porque es práctico, ¿no? Es muy práctico y puede guiar a muchas funciones clave a reflexionar sobre, ¿no? Pues cómo pueden hacer esa transformación y muchas veces a desbloquear oportunidades que sabemos que existen, pero bueno, pues por la falta de comprensión de ciertos aspectos, pues no se llegan a ejecutar, ¿no? Por lo cual, bueno, pues compartirlo con esas áreas y responsabilidades corporativas clave para que entiendan también por qué es necesario y posible ¿no? este avance, esta transformación. Desde luego, desde la visión de la oficina del CEO, pues se ofrece esa visión general de naturaleza sistémica de abordar los retos de la sostenibilidad. Yo creo que personas que tienen una visión muy estratégica y comprenden desde luego todos esos retos incorporan a través de esta visión los conceptos clave para comprender, ¿no? Cómo la sostenibilidad impacta en cada una de sus áreas de operaciones, financiación, de riesgos geopolíticos, ¿no? Pues todo lo podemos tener y no puede faltar una visión desde el punto de vista de la sostenibilidad en todos estos ámbitos, comprender cuáles serían las acciones de mayor impacto y transformación de la empresa, cuáles son las que la empresa está a disposición de llevar a cabo y tendrían más impacto, alejadas de soluciones puntuales, residuales, que bueno, pues, generan una aportación marginal y no contribuyen a una transformación real de la compañía y la pone en la senda, desde luego, de ser capaz de responder a estos retos y liderar la conversación, ¿no? Y es luego los cambios de mentalidad que son fundamentales para el éxito empresarial y al final, bueno, pues venimos trabajando durante muchos años con una mentalidad específica y trasladarla. Hemos tenido la oportunidad de participar desde Forética en varios consejos de administración en los últimos meses y ir viendo, ¿no? Que esa visión, esa comprensión, ese cambio de mentalidad a incorporar estos aspectos de sostenibilidad, estos aspectos ESG, pues va calando, es un tema fundamental, porque de ahí, bueno, pues trasladamos ese cambio, ¿no? Que a veces venía de abajo arriba y ahora, bueno, pues unificamos desde luego el compromiso de toda la organización, con lo cual vais a encontrar también especialmente en el CEO Toolkit, ¿no? Que hemos puesto sobre la mesa, esos mensajes dirigidos a las áreas financieras, de estrategia, de la propia sostenibilidad, de recursos humanos, de asuntos públicos, de comunicación y marketing y otras, dirigiéndoles desde luego, y ojalá os resulte también útil esas reflexiones para tomarlas vosotros y apoyar vuestros propios programas de sostenibilidad y conseguir aliados internamente dentro de la organización. Así que, bueno, pues hasta aquí este aperitivo, digamos, de todo lo que incorpora el trabajo de muchos meses, ¿no? De la visión 2050 y la utilidad, desde luego, que puede tener, sobre todo para un proceso de reflexión estratégica en los próximos meses en vuestras compañías o para contrastar, desde luego, lo que estáis haciendo. Desde luego, como decía Raúl, nuestro objetivo es ir trasladando. Hemos empezado, ¿no? Con ese grupo de presidentes y CEOs, trasladamos a todo el contexto de Forética y vamos a ir también avanzando en esta comprensión porque nos permite, desde luego, además, abrir muchas conversaciones en diferentes sectores o dentro de las compañías a diferentes niveles, operativo, de comunicación, reputacionales, etcétera, que van a ser, desde luego, muy interesantes para acelerar esa transformación de la sostenibilidad. Tenéis además los clústeres, los grupos de acción dentro de Forética que irán, desde luego, teniendo en consideración cada una de estas visiones de qué queremos alcanzar con estas rutas en los próximos 10 años y con una visión mucho más amplia para intentar también bueno, pues, agrupar los casos, desde luego, que las empresas que lo están haciendo mejor y poder compartirlos para inspirar a los demás. Por mi parte, esta sería la presentación. Si alguien quiere, desde luego, realizar alguna pregunta específicamente, pues a vuestra disposición. Si no estamos ya prácticamente fuera de tiempo, si queréis enviar alguna pregunta concreta, encantados de trasladarla a nivel personal, ¿no? Sin ningún problema, ¿no? Me llega alguna pregunta, por ejemplo, del tema del ámbito de plásticos, ¿no? Ahí tenemos un grupo de acción. Bueno, pues la persona de Ignacio Marco veo aquí que nos la traslada. Si quieres te dirigimos una respuesta
en concreto para ya, bueno, pues que podáis todos dedicaros ¿no? a las tareas fundamentales de vuestro día a día. Así que sin más, agradeceros y poneros a vuestra disposición desde el equipo de Forética para que avanzar en esta visión 2050. Por favor, comentar, trasladarnos vuestras inquietudes, vuestras reflexiones, igual algún punto que no estéis de acuerdo o algún elemento que se pueda desarrollar algo más para poder compartirlo y a vuestra disposición, desde luego, para avanzar en esta. Nosotros siempre marcamos la ambición de marcar objetivos en esta década, la acción para llevarlos a cabo y las alianzas para todos juntos desarrollarlo en esa AAA que forma la estrategia de Forética. Muchísimas gracias a todos y espero veros muy pronto. Un saludo.